Contacto con la región. En Performance, tu auto es Bridgestone. En Argentina tuvo lugar anoche el debate entre los dos candidatos a presidente de la Nación que se van a enfrentar el domingo próximo en el balotaje. O sea, el oficialista Sergio Massa, hoy ministro de Economía del Partido Justicialista, y el opositor Javier Milei, diputado y líder del partido La Libertad Avanza. En el intercambio, que se extendió durante casi 2 horas, se recorrieron capítulos de economía, seguridad, relaciones exteriores, educación y salud, entre otros. El formato trajo novedades con respecto a los anteriores debates de esta campaña electoral, sobre todo porque preveía que ya desde el primer tema los candidatos pudieran plantearse preguntas entre ellos, lo que derivó en una dinámica más de ida y vuelta y con varios momentos picados e intensos. Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retrátate. Porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy. Mirá, la verdad ¿tenés que pruebas? No, la verdad que vos sos ¿tenés parte... algún delito para denunciar? No, la verdad que vos sos parte retractate. del gobierno más ladrón de la historia, por lo tanto, y sos parte de eso. Javier, ¿qué querés que te diga? Ustedes tienen un montón de causas. Por favor, porque vas a caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque si conocés un delito lo tenés que denunciar. Por favor, candidatos, con respeto. Estás violando la ley. Bueno, quizás vos estás mirando a otro lado con el espacio político al que perteneces. ¿Qué dejó el debate? ¿De qué manera puede incidir en el vuelco de quienes todavía no han definido su voto para el próximo domingo? Vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal, Emiliano? Audiencia en Perspectiva. Sí, estuvimos viendo ese que escuchábamos recién y otros varios momentos calientes a lo largo de la noche, ¿no? Hubo varios. Fernando, a ver, en líneas generales, para después ir desmenuzando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están diciendo en general los medios, los analistas respecto a quién estuvo mejor en lo que fue el debate de ayer? Bueno, la primera sensación no deja lugar para opiniones divergentes. Hay bastante consenso en el sentido de que Sergio Massa logró su objetivo, ganó el debate. Si lo tuviéramos que definir en una analogía deportiva, por ejemplo, una pelea de box, hubiese sido una de esas típicas peleas donde uno de los dos boxeadores toma la iniciativa y el otro queda un poco ahí contra las cuerdas en el rincón tratando solamente de defenderse, pero sin posibilidad de tirar alguna piña por parte de él. Massa se mostró más sólido, más aplomado, transmitió una imagen más presidenciable y sobre todo logró algo muy difícil, que es que siendo ministro de Economía de un país con una proyección de inflación anual de 300%, su rival no lo incomodara demasiado con críticas a su gestión. Más bien, al contrario, fue Massa el que logró imponer su estrategia, medio de ponerlo a examen a Milei, al exigirle que se definiera sobre una serie de propuestas polémicas. Sí, eso fue uno de los puntos que llamó la atención, ¿no, Fernando? Ahí en el primer bloque, ni bien comenzaba, Massa salió muy fuerte a plantearle una cantidad de preguntas que de alguna manera lo dejaron descolocado a Milei, que después, en definitiva, no pudo terminar casi que contrarrestando o contraatacando, digamos, con el tema de la inflación, ¿no? Sí, que era lo que el gran tema para Sergio Massa. Recordemos, estaba hablando Milei y había hablado primero Milei cuando le tocó a Massa, utilizó de manera muy astuta ese recurso de las preguntas y lo acosó, entre comillas, con varias preguntas pidiéndole que contestara por sí o por no, a propósito de si había cambiado en este último tramo de la campaña algunos de los anuncios que había hecho antes, ¿no? Y con eso lo colocó a la defensiva y además lo obligó a gastar tiempo en esas respuestas o en no responder esas respuestas, ¿no? Sí, fue claramente la estrategia de Massa y bueno, y Milei no tuvo los reflejos para salir
de ese juego que le proponía el ministro. Lo que hay que entender acá es que en Argentina los indecisos, que según las encuestas siguen siendo muchos, entre un 15 y un 20%, ¿quiénes son esos indecisos? Son mayoritariamente gente que en la primera vuelta había optado por Patricia Bullrich. Y entonces, en principio, uno podría pensar que tienen una mayor afinidad ideológica, política con Milei. Entonces los analistas habían advertido que, más que un debate de ideas, lo que se iba a tratar todo era de ver si Milei, desde el punto de vista de ese electorado indeciso, mostraba la solidez argumentativa, la estabilidad emocional, y si despejaba los principales temores que había generado con su programa de gobierno, porque había habido mucho revuelo con temas como la dolarización o el recorte drástico del gasto público. Massa sabía que de eso iba a depender su suerte. Por eso asumió el rol de examinador de Milei, tratando de presentarlo como una persona que no cumple los requisitos para ser presidente. Además, Massa sabía, los dos sabían que iba a ser un debate con mucho seguimiento. Les cuento que tuvo picos de 48 puntos de rating en televisión, sin contar el seguimiento, ¿no?, en redes, ¿no? Es mucho, es un síntoma de la gran expectativa que se había generado por este cierre de campaña tan parejo. Y en las últimas semanas, Massa estuvo trabajando con un equipo de asesores brasileños que fue el mismo que preparó a Lula en sus debates contra Jair Bolsonaro. De ahí todas esas menciones que hacía Milei en el debate sobre los números que le preparaban los brasileños, cuando le decía, pero decirle a los brasileños que te hacen los números que no te hicieron bien las cuentas. Bueno, si le generó curiosidad a qué se refería Milei, era por eso, ¿no? La cuestión es que ese equipo de brasileños lo que le aconsejó a Massa es que tenía que tratar de centrarse en las consecuencias que las propuestas de Milei podían tener para el bolsillo del asalariado, temas bien llanos de la vida cotidiana. Por eso Massa se mostraba tan insistente, por ejemplo, en el recorte de los subsidios a los servicios públicos y en los aumentos de tarifas, o ya fuera de la agenda económica, cuando le reclamó a Milei que tuviera precisiones sobre su propuesta para arancelar la universidad. Y lo cierto es que Massa pudo poner en aprietos a Milei, porque Milei tenía que dar una respuesta que tranquilizara al electorado, pero sin quedar como que estaba contradiciéndose, desdiciéndose de lo que había prometido en la campaña. Entonces, tuvo ahí algunas respuestas un poco que sonaron contradictorias, como cuando dijo que sí iba a cortar los subsidios, pero no desde el inicio, sino cuando se hubieran recompuesto los salarios, o que los aranceles universitarios los iba a hacer, pero no al inicio, sino como una reforma de tercera generación. En fin, Massa logró ese objetivo de poder imponer él la agenda y de tenerlo un poco nervioso a Milei. También logró eso otro que señalábamos, ¿no? Mostrarse como de alguna forma aplomado, tranquilo, garante de estabilidad, y poner a Milei de vuelta contra las cuerdas en ese sentido, ¿no? De la incertidumbre o el riesgo que representaba. Sí, además logró que Milei se ofuscara, ¿no? Se saliera de las casillas. Hubo un contraste muy notorio entre el posicionamiento de uno y del otro, ¿no? En cómo aparecieron frente al público. Sí, sí. La verdad es que Milei, dejó pasar oportunidades porque Massa ofrecía muchos flancos débiles con su tema, con su gestión como ministro. Fíjense que, sin ir más lejos, hace una semana el país estaba enfrascado en un debate sobre si se iba a quedar sin combustible. Increíblemente, Milei casi no se refirió a ese tema, que ha sido, ni a otros, por ejemplo, que han sido los talones de Aquiles del peronismo, como es la relación conflictiva con el campo, que es el sector más dinámico de la economía nacional, y después de una campaña en que se estuvo debatiendo sobre, por ejemplo, las retenciones a la exportación, Milei casi no pudo hablar del tema, ni tampoco le recordó a Massa que en el primer debate había prometido crédito para la vivienda, un tema que fue uno de los grandes déficits de este gobierno, donde prácticamente no hay crédito para el sector productivo, y por eso casi todo el dinero de los bancos termina acumulando la famosa bola de
de letras del Banco Central. Esos son ejemplos de cómo Milei nunca pudo imponer su agenda, pero ¿acaso el punto que mejor ilustró ese contraste fue cuando en el segundo bloque del debate trataron el tema de las relaciones internacionales? Ustedes fíjense que Milei, solo por el hecho de definirse como un liberal a ultranza, debería parecer como el candidato ligado al libre comercio. Sin embargo, Massa lo acusó de que por sus prejuicios ideológicos sobre los gobiernos de signo izquierdista, Milei podía poner en riesgo los flujos exportadores de Argentina hacia los dos países con los que más comercia, que son Brasil y China. Y la explicación de Milei, en el sentido de que el comercio no va a depender de los gobiernos sino de los privados, sonó poco convincente. De hecho, pareció darle la razón a Massa en el sentido de que si él llegaba presidente no le iba a interesar demasiado cultivar el vínculo diplomático con Brasil y con China. De esa manera, Massa lo acusó de estar poniendo en riesgo la estabilidad de complejos exportadores como el automotor, que depende completamente de Brasil y de la agenda binacional, o de poner en riesgo a la agroindustria o el sector frigorífico porque tiene como destino su producción a China. O sea que fíjense la situación insólita de que Massa, que está con enormes dificultades para sostener el ritmo importador y que tiene a los importadores con deudas por más de 50.000 millones por no poder acceder a las divisas en el Banco Central, Massa terminó asumiendo el rol de garante del comercio internacional frente a un Milei que supuestamente iba a encarnar la adhesión al laissez-faire, ¿no? Justamente lo que lo estaban acusando los economistas era de ser demasiado liberal y no pudo quedar como el candidato que garantizara el libre comercio. Así que una situación bastante rara en ese sentido. Ahí le iba mencionando además con mucha habilidad la cantidad de trabajadores, ¿no? Explicale, Javier, le decía a tales trabajadores que no van a poder exportar a Brasil, ¿no? Y que se van a ver afectados, por tanto, por tu medida de no poder comercializar, y a lo que Milei rebatía, ¿no? De que no estaba diciendo eso, sino que dejaba de vuelta la libertad de mercado. Hubo varias de esas cuestiones extra programáticas, ¿no? Digamos, por fuera de lo que son los temas puntuales de economía, seguridad y demás, por el lado de, ataques más bien argumentativos, pero personales, yendo a cuestiones como, por ejemplo, acusar de plagio a Milei o señalarle que su familia tenía bienes en el exterior, ¿verdad? Sí, era el otro gran tema. Para algunos analistas era tal vez más importante esa parte del discurso que la de los argumentos económicos, ¿no? Porque fue muy notorio que Massa trató de presentar a Milei como una persona que no solamente no está preparada, sino que no tiene condiciones, ya se diría, de carácter, condiciones emocionales de gobernar el país. Y por eso Massa centró la estrategia en tomarle esa especie de examen a Milei. Repitió una chicana que había hecho hacía pocos días, que era que el país tendría que establecer un reglamento por el cual los candidatos a presidente se tendrían que poner en condiciones de hacer un test psicotécnico, sugiriendo que Milei no iba a estar en condiciones de pasarlo. Milei sabía que le iban a decir algo de eso, entonces se defendió con el argumento de que como él había trabajado en el sector privado, donde esos test son rutina, él sí los había pasado, en cambio Massa no, porque siempre había estado en el sector público. Pero la verdad es que ahí Massa le salió logró con un antecedente, ¿no? Por lo menos apelando a su juventud, cuando era un pasante en el Banco Central, ¿no? Le echó en cara le decía a Javier, ¿por qué no te renovaron la pasantía en el Banco Central, ¿no? Dando a entender también que ahí había jugado ese factor, ¿no? Su inestabilidad emocional.
Exactamente. Massa no terminó contando por qué no le renovaron la pasantía, pero logró su objetivo de que inmediatamente terminado el debate, todo el mundo fuera a buscar en Google a ver qué había pasado, y fue uno de los temas más comentados en las redes sociales. Les cuento que desde hace mucho tiempo se está comentando que Massa, siendo muy joven, trabajó en el Banco Central como pasante, y que, bueno, cuando llegó el momento de confirmar si quedaba o no, sus jefes de ese momento decidieron que no le iban a renovar porque consideraban que, además de no estar satisfechos con su rendimiento técnico, que tenía muchos problemas de relacionamiento con sus compañeros. Así que, bueno, era obvio que Milei iba a tener dificultades, y por eso en algún momento se lo vio un poco tal vez apagado. Milei contaba con un gran archivo que le jugaba en contra, un archivo que en las últimas semanas fue muy revisitado en las redes sociales por parte de la campaña de Sergio Massa, donde se hizo un recordatorio de todos los momentos donde Milei ha tenido peleas con gente a gritos e insultos. Y bueno, le costaba mucho a Milei diferenciarse ahí en ese momento del Milei candidato respecto de lo que había sido el Milei polemista en programa de televisión o en programa de radio. Milei trató de compensar esa situación haciendo algunas alusiones a otro de los puntos débiles de Massa, que era, bueno, su pertenencia a una coalición de gobierno de la cual forma parte Cristina Kirchner, y tratar de recordar las situaciones de corrupción del gobierno kirchnerista. Pero bueno, Massa también llevó preparada la respuesta para esa acusación. Por eso escuchamos tantas veces al ministro decir en el debate: esto no se trata del pasado, no se trata de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que de alguna forma ya eran lo que Argentina había dejado atrás, sino que era entre ellos dos. Tantas veces lo escuchamos repetir: esto es entre vos y yo, acá el 10 de diciembre o asumís vos o asumo yo. Así que, en definitiva, la opinión generalizada es que tanto en la parte argumentativa como en la otra parte, la más emocional, la del contraste de personalidades, Massa salió mejor parado. Pero bueno, por supuesto que esto no garantiza que el debate vaya a mover la aguja en la intención de voto. Es, de hecho, el gran tema que en este momento están debatiendo los estrategas de campaña, los politólogos y los encuestadores, si el hecho de que Massa haya quedado mejor parado en el debate necesariamente tiene que traducirse en una mejora para el candidato oficialista en las encuestas, que, dicho sea de paso, hasta ahora viene apareciendo segundo por unos poquitos puntos, ¿no? Para terminar, ¿cuál es la expectativa en el día de hoy, lunes, en ese sentido, de lo que dejó el debate, Fernando? Bueno, como ocurre siempre, va a haber que estar atentos a la pista que da el mercado financiero, la economía en general. Ustedes saben que el mercado a veces suele anticiparse a lo que va a venir, porque después de los últimos días de relativa calma, el dólar paralelo y también los contratos de dólar futuro empezaron a notar una vuelta del nerviosismo. Empezó a subir el dólar paralelo y los analistas asociaron ese hecho justamente a que Milei estaba subiendo en las encuestas. El tema al que el mercado financiero se mostró más sensible en las últimas semanas es a la propuesta de Milei sobre un posible cierre del Banco Central y la dolarización, porque está el temor a que eso signifique una licuación de los depósitos en pesos, y eso es lo que hace que los ahorristas más preocupados retiren su dinero del sistema bancario y salgan a refugiarse en los dólares. Así que si efectivamente se termina imponiendo la sensación de que Massa ganó el debate y queda mejor posicionado para llegar a la Casa Rosada, tendríamos que ver eso reflejado en un relativo alivio, con una estabilización en el frente cambiario y tal vez con una suba en la cotización de los bonos de la deuda soberana. Si por el contrario vemos que se exacerba la suba del dólar, puede ser entonces que el sentimiento predominante sea que
a pesar de todo, Milei mantiene todavía intactas las chances de ser presidente. Un dato importante para hoy es que hoy vamos a conocer la inflación de octubre. Se presume que, aunque va a dar otra vez un número muy alto, va a ser no tan grave como el 12,7 de septiembre que habíamos visto el mes anterior, pero bueno, vamos a ver cómo esto termina influyendo en el humor del mercado. Es un momento en que estamos viendo remarcaciones de precios a velocidad muy alta en los supermercados y algunas amenazas de desabastecimiento en algunos productos. Por supuesto que todo esto le juega en contra a Massa. Así que bueno, como siempre, la economía va a dar un poco la pauta de si esa victoria retórica de Massa se puede terminar traduciendo o no en la intención de voto, Emiliano. Fernando, gracias como siempre. Retomamos el contacto en los próximos días, ya en lo que es la recta final, ¿no? La recta final, los últimos días de campaña, los cierres y la expectativa con lo que pasa entonces el próximo domingo. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta la próxima, Fernando.